bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de estudio. Como siempre te doy gracias por apartar este tiempo, pero también te doy gracias por tu perseverancia a lo largo de todas estas enseñanzas. En esta oportunidad me gustaría iniciar quizás con la primera de varias enseñanzas acerca de la adoración. Considero que cada una de las clases anteriores, desde que se inició el año, nos llevan inevitablemente aquí, a la adoración. La única respuesta correcta ante el conocimiento de Dios del cual nos habló Vanessa, o ante la admiración de la belleza del amado, la hermosura de Jesús de la cual nos habló Gabriela, o la respuesta correcta al llamado a la obediencia de lo que nos habló Wendy, la única respuesta correcta es la adoración. Y ya para adentrar un poco en la enseñanza, me gustaría sentar una base. Hay muchas cosas que decir acerca de la adoración, pero hay otras que solo se pueden experimentar. Pero una de las bases que quiero sentar en este día es que la adoración nos da identidad, nos da propósito y nos da dirección. La adoración nos sumerge en el eterno presente de Dios. La adoración nos sumerge en Dios y nos acerca a su semejanza. La adoración nos da identidad porque nos revela a Dios tal cual como Él es, sin aditivos, sin condimentos, nos revela a Dios como Él es. Y entendiendo quién es Dios, descubro quién soy yo. Por eso la adoración, como te decía, nos da identidad. Y aunque la adoración no es para nosotros, la adoración hace mucho por nosotros, porque la respuesta correcta ante la hermosura de Dios, ante la gloria, la majestad del Padre, la única respuesta correcta ante todo eso es adorar. Entonces la adoración hace mucho por nosotros porque nos lleva al escenario correcto delante de Dios. Y esto es algo que no proviene de nosotros, no proviene de nuestra bondad, no proviene de nuestro deseo, sino que es algo que el Espíritu crea en nosotros. El Espíritu nos lleva a adorar porque es el Espíritu Santo el que nos guía a Dios y el que nos guía a toda la verdad que es Cristo. Entonces la adoración es parte de la iglesia, no por cultura, ni siquiera por tradición, sino como su misma identidad, como su mismo propósito. La adoración es el Espíritu en nosotros, es Dios en nosotros, es la respuesta del Espíritu en nosotros delante de Dios. Y en el momento en el que comenzamos a utilizar la adoración para otros propósitos que distintos a admirar la grandeza de nuestro Padre, entonces deja de ser adoración verdadera. La adoración es simplemente dar a Dios lo que Él merece por ser Dios. Y por eso la adoración no se ve limitada por nuestro yo. La adoración es circunstancial. No importa cuál es tu circunstancia ni tu situación, Dios sigue siendo digno de adoración. Y es por eso que para continuar, hoy me gustaría intentar que viéramos un poco desde los ojos de Dios. ¿Qué desea Dios? Dios tiene una visión global, universal de la adoración. Y para entender esto, necesitamos sumergirnos en un carácter más apostólico y más profético acerca de la adoración. Apostólico y profético, te repito, Efesios 2, 19 y 20 dice de la siguiente manera: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nos está hablando acerca de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y luego dice algo muy importante: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Continúa, pero solo me quiero enfocar en este trozo que dice que la iglesia solo es iglesia cuando está edificada en el fundamento de los apóstoles y de los profetas y de la piedra angular que es Cristo. ¿Por qué sumergirnos en un contexto apostólico? Quizás podrás preguntarte. Porque el fundamento de la adoración es Cristo. Y la única característica que hace lo apostólico y fundamental para la iglesia es el conocimiento de Dios como Él es en sí mismo y no como nosotros pensamos que Él es. Eso es lo apostólico, el conocimiento de Dios por quién es Él. Y segundo, un carácter profético. ¿Pero por qué no un carácter profético? Porque si nos vamos a la Biblia nos dice que Jesús es el espíritu de la profecía.
Apocalipsis 19:10 dice, adora a Dios. Esta es una expresión que utiliza el ángel ante Juan. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiere decir esto? El espíritu de la profecía es la realidad, la sustancia, la naturaleza y la característica de lo profético. ¿Pero qué es el testimonio de Jesús entonces? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía y el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es la profecía plena y perfectamente cumplida acerca de Él. Son su testimonio. Es lo irrebatible de que Él dijo que lo que Él era es real. El reconocimiento de quién es Jesús es el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Tanto lo que se profetizó en el Antiguo Testamento, como lo que Él dijo de sí mismo, como lo que tú y yo podemos testificar hoy en día acerca de Jesús, es el espíritu de la profecía. Por eso el testimonio nos habla de las características, de las cualidades, de lo que alguien hizo. Nos está hablando de la naturaleza de Dios. Y sobre ese fundamento, sobre ese entendimiento de lo apostólico, de lo profético, de lo que Dios dice que Él es, de lo que Jesús dijo que Él era, es sobre el cual tenemos que fundamentar nuestra adoración. Y el propósito de Dios, necesitamos abrir nuestro entendimiento al propósito de Dios en la adoración. ¿Y el propósito de Dios cuál es? Dios llevó a cabo un plan desde el principio. Nosotros podemos ver en la Biblia que Dios a través de un hombre, a través de Abraham, se hizo de un pueblo redimido. Y a través de ese pueblo alcanzar los otros pueblos y las naciones. Con esto te quiero decir que Dios nunca fue esclavo de Israel. Dios nunca fue un Dios particular para Israel. Dios no estaba atado a Israel. El plan de Dios siempre fue alcanzar las naciones. Podemos ver una expresión importante en el libro de Éxodo, que mi pueblo adore. Esa es la razón de la adoración. En Éxodo 7:16 vemos que en el escenario entre Faraón y Moisés, Moisés dice, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Otras versiones dicen, deja ir a mi pueblo para que me adore. En toda la Biblia la expresión de servicio y de adoración está muy entrelazada. El servicio es una expresión de la adoración. ¿Por qué te digo esto? Porque desde el Éxodo vemos todo lo que el pueblo de Israel atravesó a causa de la idolatría. Porque la idolatría es todo lo contrario a la adoración. Porque la idolatría es ilegal. La idolatría es injusta. Porque es dejar de darle a Dios lo que a Él le pertenece. Entonces el pueblo de Israel perdió el favor de Dios por causa de la idolatría. El propósito de Israel era ser ese canal a través del cual Dios iba a enaltecerse para que el resto de las naciones le conocieran. Pero Israel profanó el nombre de Dios. Fue en contra de su propósito. Dios creó a Israel para que le adoraran y así hacerse conocido. Y ellos lo que hicieron fue lo contrario. Ezequiel 33:22 y 23 dice, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh causa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Aquí no quiero sumergirme tanto en el contexto de lo que estaba sucediendo, sino en lo que Dios le dice. Ustedes profanaron mi nombre delante de las naciones a las cuales ustedes llegaron. Luego él dice, pero yo santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Entonces vemos el celo de Dios por su gloria. Y vemos cómo Israel tergiversó su propósito. Dios los llama a adorar. Dios los deja, los liberta de Egipto para que vayan al desierto a servir, a adorarle, a instaurar lo que sería el tabernáculo. Y el pueblo de Israel cambia, tergiversa su propósito. Pero llegado el tiempo perfecto, Jesús viene al mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de reconciliar al hombre con Dios. Y no quiero ir aceleradamente, solo quiero abrirte un panorama para que entendamos el propósito de Dios. Jesús viene, nos reconcilia con Dios y luego llega Pentecostés. Y los que estaban en el aposento alto son llenos del Espíritu Santo y entonces comienza el plan. Comienza la expansión global del Evangelio.
predicar a todas las naciones. Esto no es algo nuevo, esto no fue algo que se le ocurrió a Dios de repente. ¿Qué tal si alcanzamos las naciones? No, Dios siempre ha querido a las naciones para sí. Entonces no es que solamente Dios ama a las naciones, Él ama a las personas y nos está transformando de tal modo que seamos capaces de amarle. Quiero que me escuches esto una vez más. Él está transformando a las naciones, a las personas, de modo que se conviertan en seres, en personas capaces de amarlo plenamente. Entonces te digo que hace la adoración, alinea la tierra con la voluntad del cielo. Es la forma en la que Dios nos prepara para su reino. La adoración es ese vistazo que tenemos de la eternidad. La adoración nos prepara para Cristo. Y Cristo es el único a través del cual Dios pudo llevar a cabo el plan maravilloso de alcanzar las naciones. Y eso lo puedes leer en Apocalipsis 5:9, donde nos dice que Él redimió a gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, para juntos honrar al Padre. Entonces la iglesia debe tener clara cuál es la visión de Dios, porque la visión de Dios es universal. Y eso es lo apostólico y eso es lo profético. Y por eso no hay más grande ejemplo que Dios mismo exaltando a Jesús. ¿Sabe para qué? Para que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua le confiese. Isaías 45:23 y Romanos 14:11 coinciden en una declaración donde dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Te digo, a mucha gente no le interesa este tema, a mucha gente no le interesa saber acerca de esto, a mucha gente no le interesa crecer en el conocimiento de esto, pero este es el propósito de Dios. Filipenses 2, versículo 10 y 11 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es lo profético. Estamos viendo que en Filipenses se está profetizando que al nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla y toda lengua lo confesará como el Señor. Entonces vemos un aspecto apostólico y vemos un contexto profético en la adoración. Es imposible desligar la adoración de lo profético y de lo apostólico, porque solo estos dos fundamentos y Cristo como la piedra del ángulo nos pueden llevar a tener la visión correcta delante de Dios. Y la visión incorrecta de Dios nos llevará a la idolatría. Solo el conocimiento correcto de Dios nos llevará a una adoración genuina. Entonces el propósito de Dios en este tiempo es traer para sí mismo un pueblo de entre todas las naciones de la tierra. Y te voy a decir algo que quizás pueda hacer ruido. No es una canción del domingo, no. No es un evento cotidiano, no. No es un círculo de personas tampoco. No es una reunión esporádica. No es un culto quizás semanal. No es quizás una reunión o una gran cumbre o un gran congreso. No. El propósito de Dios son las naciones. Dios lo quiere todo. Él quiere todas las lenguas, Él quiere todas las tribus, Él quiere todas las razas, todas ellas delante de Dios. ¿Por qué? Porque es un Dios egoísta. No, porque le pertenecen. Y lo justo, la adoración es justicia, porque le da a Dios lo que a Él le pertenece. Las naciones son suyas, las lenguas son suyas, las tribus son suyas, y un día todas vendrán delante de Él. Entonces esto es tener un corazón apostólico, que tu corazón arda continuamente por el celo de la gloria de Dios. Porque amamos a Dios, entendemos que todo le pertenece. Por eso la adoración es pertenencia y es permanencia. Es reconocer que le pertenecemos a Dios. Nosotros, nuestra adoración, nuestra atención, nuestra admiración, nuestra fuerza, nuestra pasión, nuestra vida, le pertenecen a Él, y por eso es digno de recibirla. Por eso es merecedor de recibirla. Es comprender que pertenecemos a Dios y no a nosotros mismos. Pero también la adoración es permanencia, es permanecer en ese fundamento, es permanecer con una visión apostólica, es permanecer con un fundamento profético. Porque cuando permanecemos en el conocimiento de Dios, estamos adorando. Entonces nuestro propósito debe ser ver a Dios glorificado entre las naciones. ¿Y por qué siento esta base? Porque estamos viendo esos tiempos en los que la adoración está asumiendo un rol primordial, y tenemos que ser entendidos en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Y sabes que no es que la adoración no haya sido importante antes, ni es que la adoración no haya sido primordial antes, pero este mensaje es más urgente hoy de lo que lo fue hace 10 años, pero será más urgente dentro de 10 años.
Mientras más avancen los tiempos, más entendimiento debemos tener acerca de la adoración. Y esto es lo que necesitamos entender, tú y yo. Jesús no vendrá por una novia que no esté preparada para su venida. Jesús no vendrá por una novia que no le ame. Jesús no vendrá por una novia que no le desee. Jesús no vendrá por una novia que no le conozca. Pero por su gracia el Espíritu nos ayuda, nos fortalece y nos convierte en esa iglesia. Y eso es lo que ha ocurrido desde que Él dijo que vendría. Estamos convirtiéndonos en esa iglesia. Pero a la par, todos los ministros, los pastores, todos los evangelistas, los maestros, tienen como tarea formar a esa novia. Y te digo, nada de eso ocurrirá de un día para otro. Pero es verdad, estamos viviendo tiempos cruciales, sí. Y cada día el Espíritu va formando en su iglesia la novia que esté lista para su venida, para la venida del novio. Por eso quiero compartir algunos aspectos importantes y recurrentes en la Biblia acerca de la adoración de los últimos tiempos y acerca de cómo el Espíritu va a llevar a la iglesia, a qué entendimiento de la adoración el Espíritu va a llevar a la iglesia. Y estos son solo algunos, estoy seguro de que hay mucho más, pero quiero que prestes atención. El primero de ellos y uno de los más esenciales es el clamor de la esposa y el Espíritu. Si algo es crucial en los últimos tiempos es unirse al Espíritu como esposa, y eso lo vemos en Apocalipsis 22:17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Es esencial, la iglesia adoptará su identidad de esposa, de novia, de amada. Esto también lo podemos ver en un trozo de Isaías 62, el versículo 4 y 5. Te invito a leerlo, pero dice de la siguiente manera un trozo. Y como el gozo del esposo con la amada, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y esto nos da un entendimiento del gozo de Dios por su amada. Dios ama a su amada, evidentemente. Y tú y yo tenemos que sumergirnos en ese mismo gozo. Tú y yo tenemos que hallar deleite en el novio. Y tendremos pasión por la adoración cuando entendamos que Él se deleita en nosotros. Y ese mismo deleite lo tiene que sentir la esposa. En los últimos tiempos, por primera vez en la historia, y quiero repetir, no es algo que ocurre de un día para otro, es algo que está sucediendo desde que Él prometió que vendría. En los últimos tiempos, por primera vez en la historia, el Espíritu va a enfatizar universalmente la identidad de la iglesia como novia. Porque te explico lo que dice aquí. Aquí no dice el Espíritu y la familia dicen ven, el Espíritu y los hijos dicen ven, el Espíritu y los sacerdotes, el Espíritu y el cuerpo, el Espíritu y el templo. El entendido comprenderá que estoy hablando de la identidad de la iglesia. Dice que el Espíritu y la novia, la esposa, dicen ven. El Espíritu va a llevar a la iglesia y el Espíritu va a reposar en la iglesia que es novia. Repito, el Espíritu va a reposar en la iglesia que es novia. Ven, Señor Jesús, dicen el Espíritu y la esposa. Esto refleja una unidad. O esto refleja a una esposa atenta y escuchando lo que el Espíritu dice. ¿Qué está diciendo el Espíritu? Una cosa tenemos por seguro que está diciendo el Espíritu. El Espíritu siempre está hablándonos de Jesús. El Espíritu siempre nos está recordando las cosas que dijo Jesús. Como novia de Cristo, nosotros estamos llamados a experimentar el corazón de Dios, su deseo por nosotros. Te explico cuál es el mensaje del novio. El mensaje del novio está enfocado en su amor hacia nosotros, en su compromiso hacia nosotros, en compartir su corazón, su trono, sus secretos, su belleza, su hogar. Eso es lo que hará el novio. Y eso mismo debe anhelar, esa es la respuesta de la novia. No es solo una vez, ven Señor Jesús. No es que antes no se haya dicho. No es uno, no es dos, ni siquiera son 1000. No son 100. Es todo el cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Es un clamor global, unificado y sostenido continuamente. Ven, Señor Jesús, en toda lengua, en toda tribu y en toda nación. ¿Quieres que te diga algo? Quizás puedes decir, sí, en mi iglesia siempre hemos hablado de esto. O podrás decir, sí, en tal iglesia de tal lugar del mundo siempre se ha hablado de esto. No, mi abuelo
siempre me compartió acerca de esto. Sí, pero como te digo, todo el cuerpo de Cristo en los 5 continentes, en todo el planeta, va a unirse en un mismo sentir. Y todos dirán, ven Señor Jesús. Y sabes, el novio vendrá en respuesta al amor del pacto que hizo con su novia, con su amada. El segundo punto es la exaltación de la majestad de Dios o una adoración centrada en Dios. Apocalipsis 5, 11, 12 dice así: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Debemos ser entendidos en esta descripción que los ángeles hacen acerca de Jesús y le atribuyen poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, alabanza. Entonces, la iglesia debe reconocer a Cristo en su plenitud. Estas son las cosas que se cantan en el cielo. Por tanto, tienen que ser las cosas que se cantan en la tierra. Tienen que ser las cosas que se expresan en la tierra. Porque te decía al principio, la adoración nos alinea con el cielo. La adoración es ese vistazo de la eternidad que tenemos. Entonces, si en el cielo se está cantando una cosa, nosotros tenemos que empezar a cantar las cosas que se cantan en el cielo. Jesús dijo, en la tierra como es en el cielo. No es al revés. El cielo no se adapta a la tierra. Tú y yo nos adaptamos al cielo. Entonces, si no lo hemos estado haciendo, es hora de comenzar a hacerlo. Es hora de anhelar que el Espíritu nos transforme. Es tiempo de que la adoración se reforme y se convierta en justicia ante Dios. Darle a Dios lo que le pertenece. Noche y día y noche. Todos los que están en el trono de Dios proclaman verdades sobre quién es Dios y sobre lo que Él hace. Y Dios desea que toda su creación se encuentre con su majestad, con su amor, con su bondad, con todo lo que Él ha hecho, con todo lo que Él hará, y le reconozca. La respuesta necesaria y adecuada ante su incomparable belleza y su valor es la adoración. No hay otra respuesta ante una visión de Dios. Quiero leer lo que dice aquí. La adoración es un testimonio en la tierra del indescriptible valor de Jesús. Un testimonio es contar las cosas que Él ha hecho. La verdad de su grandeza debemos declararla. Tú y yo debemos declararla. La adoración cristocéntrica, una adoración donde Dios es el centro, no una adoración que exalta nuestras debilidades. Una adoración donde Cristo es el centro. Dios ama la verdad, incluso cuando es la verdad acerca de sí mismo. Entonces empecemos a contar las verdades de Dios. Empecemos a admirar su grandeza. Empecemos a adorar a Dios por quien Él es. El tercer punto, la exaltación del nombre. Si notarás, desde que comenzó la clase, en varios puntos he mencionado lo del nombre. Israel, ustedes profanaron mi nombre. El nombre de Cristo será confesado por toda lengua. Hay un peso increíble en el nombre. Pero David lo entendía. El Salmo 83, 18 dice: y conozcan que tu nombre es Jehová, y tú solo el Altísimo sobre toda la tierra. El 86:9 dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. El 66:4 dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantarán a tu nombre. David entendía que había un peso en declarar, en confesar, en cantar el nombre, en exaltar el nombre. Y Hebreos 13:15 nos dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Quizás una versión más conocida para ti diga: fruto de labios que confiesen tu nombre. Y te digo, no solo David era entendido en esto, no solo los salmistas eran entendidos en esto, no solo los profetas fueron entendidos en esto, Jesús era entendido en esto. Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar en el Padre Nuestro, dice: santificado sea tu nombre. Te decía que este punto se llama la exaltación del nombre, porque en el idioma original no solo Jesús estaba haciendo una declaración de alabanza, estaba haciendo una petición. Y esto ya lo he compartido en ocasiones anteriores. Jesús estaba pidiéndole al Padre: Padre,
levanta, distingue, exalta, manifiesta, revela tu nombre a los pueblos de la tierra. Hazte famoso por quién eres realmente. Haz que los pueblos de la tierra te conozcan y te adoren. Cuando Jesús dijo, santificado sea tu nombre, estaba pidiéndole al Padre, pon tu nombre por encima de todo. Y por encima de todos. Y Jesús elevó esa petición diciendo lo que se haga aquí en la tierra como también se hace en el cielo. El cuarto punto es adoración global. La palabra es clara y nos dice que en los últimos tiempos se extenderá toda la tierra, incluso en los lugares más remotos. ¿Sabes? Isaías profetizó en el capítulo 42 y versículo 10. Es increíble el libro de Isaías, te invito a leerlo. Es muy extenso para estudiar, pero contiene declaraciones proféticas maravillosas. Pero dice, cantar a Jehová un nuevo cántico. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Será por todo lugar. No importa cuán duro o cuán difícil parezca en este momento. No importa cuán complicado parezca a simple vista. No hay un país que sea imposible que deje de hacer esto. Todas las naciones. Piensa en un país. Piensa en un solo país que quizás tú digas, nunca, en ese país, nunca nadie adorará a Cristo. Pues sí, todas las naciones vendrán a Él. De toda nación habrá gente glorificando a Cristo. A eso nos llevará el Espíritu Santo. Malaquías 1:11 dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Una vez más vemos lo del nombre. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Entonces esto nos lleva a entender la adoración como un llamado a las naciones. Va a ser global, amigo, va a ser global. Todas las lenguas, todas las repúblicas lleven consigo cualquier nombre que lleven, todas vendrán delante de Dios. Esto nos lleva a entender que la adoración es misionera. Esta adoración global será unida, porque de lo contrario no podría glorificar a Jesús. Cuando Jesús oraba por sus discípulos en Juan 17, entre el versículo 20 y el 23, Él dice, uno para que el mundo crea, clamaremos como uno para que el Rey venga. La iglesia progresivamente se convertirá en la gente de la cual habla Apocalipsis 7, 9 y 10, donde dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, y que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Eso no sucederá de un día para otro. No es que un día estábamos dormidos y estábamos fríos y tibios en nuestra fe y al día siguiente estaremos con palmeras exaltándole. No, tenemos que convertirnos en esa gente con la que Él quiere pasar la eternidad. David era entendido en esto. El rey David tenía un movimiento musical de adoración continua. Casi 300 años después, Isaías, el versículo que leíamos al principio de este punto, dice lo mismo que hizo David, pero global. Va a ser global. Y Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Y solo voy a extraer esa parte. Voy a restaurar lo que David tenía, lo que David hacía. Y lo que caracterizaba la adoración davídica fue la instauración de un servicio continuo a Jehová, día y noche, cantores y músicos delante de la presencia de Dios en todo momento, 4,000 músicos, 288 cantores, 4,000 porteros a tiempo completo. Dios anhela los corazones de su pueblo. Dios está deseoso de que llegue ese momento. Y el último punto dice, será continua. Apocalipsis 4:5, el apóstol Juan describe la adoración celestial alrededor del trono. Y en su visión de la sala del trono de Dios, él fue testigo de seres celestiales que dice, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo. Y te digo, Apocalipsis no es una visión del futuro, es una visión de la eternidad. Ese escenario era una visión de la eternidad. Eso está sucediendo ahora mismo. No es algo que sucederá en la tierra como en el cielo. Te repito, es algo que está sucediendo. Dios desea ser adorado en la tierra como lo es en el cielo, de manera continua e incesante.
En estos últimos tiempos Dios levantará altares de adoración y de oración en cualquier lugar. Y cuando hablo de adoración continua, no es que te estoy haciendo una invitación a abrir las puertas de tu templo 24 horas, 7 días a la semana. Estoy hablando de una cultura. Una cultura. Y tú quizás me dirás, en mi iglesia lo hacemos, en mi iglesia, en tal lugar se hace. Te estoy hablando todo el cuerpo de Cristo. Las calles, las universidades, los hogares, todos se convertirán en altares de adoración. Y habrá gente buscando a Dios por todas partes. Es tiempo de que anhelemos, que nuestro corazón arda por estas cosas, que nuestro corazón arda por lo apostólico, que nuestro corazón arda por lo profético y arda por crecer en el conocimiento de Dios, por quién es Él, el verdadero conocimiento de Él. Dentro de 5 años será necesaria esta enseñanza una vez más, y dentro de 10, si Cristo no ha venido, será necesaria una vez más. Es necesario recordarnos constantemente que el Espíritu nos está transformando en una novia. Y mi deseo es que tu corazón arda por convertirse en esa novia y por ver a otros corriendo a los pies de Cristo para ser parte de esa novia que lo anhela y que lo desea. Cristo no vendrá por una iglesia que no está preparada, no vendrá por una novia que no está lista, no vendrá por una novia que no le ama. Así que es tiempo de crecer en el amor y en el deseo por el amado. Que Dios te bendiga.